economía. ¿Cómo está la economía de nuestro país? Y es mi primera pregunta, Gerardo. Primero, darle la más cordial bienvenida a Por Tres Razones y luego, ¿cómo ve una economía que muchos llaman boyante, que muchos llaman robusta, que muchos llaman en crecimiento y que otros me ponen de que no les alcanza para terminar el mes por el alto costo de la vida y porque los préstamos que tienen en los bancos pues pagan muy altos intereses? Entonces, aquí veo como dos Costa Ricas. A mí me gustaría escuchar de parte suya, don Gerardo, un diagnóstico. ¿Me escucha bien, doña Evelyn? ¿Aló? ¿Aló, aló? Sí, te escucho, Gerardo, adelante. Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, cuando uno habla de economía, al igual que cuando va donde un médico, hay que hacer un diagnóstico de la economía. Y para hacer un diagnóstico, normalmente los economistas utilizan 4 o 5 elementos claves. Uno, cómo está propiamente la actividad económica, que es el crecimiento de la producción nacional de bienes y servicios, porque eso tiene un impacto directo en la generación de oportunidades de empleo, que para mí es lo más importante. En el tanto en que uno tenga un empleo digno y que tenga salud, pues todo lo demás sobra, me parece. Luego está el tema que la gente está cada vez más señalando, que es la inflación, el aumento general de los precios de los bienes y servicios, porque es un impuesto y es un impuesto el más regresivo, afecta más a los pobres que a los ricos y además no requiere una ley, no requiere un decreto. La inflación se manifiesta en las empresas, en los hogares, destruyendo el poder de compra de los salarios o de las ventas de las empresas. En tercer lugar, lo que usted decía, ¿cuánto cuesta la plata? Que ese es otro gran macroprecio, o cuánto me pagan por los ahorros, ¿verdad? Que son las tasas de interés. Y luego tenemos otro elemento fundamental, que para mí es el más importante, porque define la competitividad del país. Por más productivo, más eficiente que sea una empresa, una familia, a la hora de hacer intercambio de lo que se produce en el país con lo que se produce en el resto del mundo, el tipo de cambio es la variable que, aunque sea transitoriamente, determina qué tan competitivo es Costa Rica respecto a los países competidores. Y finalmente, a propósito que hoy está muy reciente, nuestro ministro de Hacienda hizo el acto protocolario Con el presupuesto. Ajá. con el presupuesto nacional ante el presidente de la Asamblea Legislativa y la presidenta de la Comisión de Hacendarios. Esto es muy importante, saber cómo están las finanzas del gobierno, porque si le hace falta plata al gobierno, pues no se cubren algunas necesidades fundamentales o va a tener que cubrirlas con deuda y eso pues encarece los recursos. Entonces, tal vez arranquemos poco a poco viendo cada uno de esos elementos para poder decir, ¿estamos bien o estamos mal? Exacto, vamos desgranando esto. Hay dos aspectos que, bueno, tal vez los economistas lo ven como uno solo, Gerardo, pero nosotros, los que no somos economistas, lo vemos como en dos escenarios. Uno es cómo están las finanzas del gobierno, que pueden estar las arcas llenas o vacías, pero otra es cómo están las finanzas de nosotros, del ciudadano de a pie. Es decir, si no nos alcanza la plata, ¿de qué nos vale a nosotros que las finanzas del gobierno estén muy robustas y que se haya alcanzado ya llenar las arcas del déficit fiscal? Si en realidad al ciudadano de a pie no le alcanza para llegar, como me decía este señor que me escribía, a fin de mes. Exactamente, o sea, yo creo que el propósito de cualquier gobierno, con independencia de su ideología, es que el bienestar colectivo, o sea, el bienestar general de la mayoría de la población sea cada vez mayor y reducir los niveles de pobreza extrema, que a veces se nos olvida que en nuestro país es ya casi el 8% de gentes que no ganan 60,000 colones al mes, que es lo que cuesta la canasta básica por persona y por lo tanto no pueden cubrir sus necesidades alimenticias. Hay gente aquí que no está comiendo los 3 turnos mínimos
La pobreza total, que es aquella gente que gana menos de 122,000 colones para cubrir alimentos, vivienda, vestimenta y otros básicos, prácticamente ya llega al 26% de la población. O sea, estamos hablando de 1,5 millones de costarricenses que está en condición de pobreza, y esa desigualdad lamentablemente ha venido creciendo con el paso del tiempo. Pero para mí lo importante es tratar no de regalar, ¿verdad? A mí me enseñaron que las cosas regaladas no se valoran, sino enseñar a pescar. Y ahí es donde viene el tema de la producción. ¿Qué está pasando con la producción? Nuestro presidente y el ministro de Economía han sido claros y tienen razón, y el Banco Central, que desde agosto del año pasado, la producción real que llamamos nosotros, o sea, sin precios, sin inflación, puro volumen, cajas de banano, cajas de piña, kilowatts hora, metros cuadrados de construcción, porcentajes de ocupación de hoteles, ¿verdad? Está creciendo cada vez más el país. 3%, 4%, 5%. Y el último dato, que es el de junio, de la tasa de crecimiento interanual que llamamos, es un impresionante 6,4%. Por lo tanto, el presidente dice, ya no tenemos que hablar de reactivación económica, sino que estamos en una fase de aceleración económica. Hasta ahí, digamos, yo coincido con él. Si nos explicas, Gerardo, de qué se tratan y en qué se diferencian ambos términos. Exacto, la reactivación es cuando deberíamos ver crecimientos positivos en la producción, y la aceleración es cuando esos crecimientos van siendo cada vez mayores, 3, 4, 5, 6%. Entonces la economía se acelera, ¿verdad? Está creciendo cada vez más. Hasta ahí bien, Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Ante Dios todos somos iguales, hechos a imagen y semejanza del Señor Supremo, pero en negocios, en economía, lamentablemente, pues hay algunos que son más iguales que otros. Como decían ahí en Paraíso, de donde soy yo, está lloviendo, pero no está lloviendo parejo para todos. Ok, eso es lo Y que está ese es pasando el ahora, esa es la desigualdad que estamos viviendo. Exacto. Entonces aquí hay, yo decía en algunos de los programas, 3 Costa Ricas, ¿verdad? Ya no La son Costa, dos. la Costa Rica ganadora, por mucho, que por dicha crece prácticamente al 25%, que es la de zonas francas, ¿verdad? En zonas francas recuerden que hay 3 actividades: la industria, sobre todo equipos médicos; 2, lo que son centros de servicio compartidos para brindarle servicios administrativos, contables, proveeduría, financieros a empresas en todo el mundo o en Estados Unidos; y los centros de llamadas, básicamente 1-800 para servicio al cliente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese régimen crece muchísimo, depende más del crecimiento de los Estados Unidos, sobre todo, pero apenas da empleo a 190,000 personas, 70,000 en la industria y 120,000 en la parte de servicios. Y yo creo que es necesario que el país tenga en la mira una alianza entre el sector privado, zonas francas y gobierno, para preocuparse más por encadenar ese crecimiento de las zonas francas. ¿Cómo hacemos para que las zonas francas compren más insumos localmente? Y muchas de esas empresas proveedoras son MIPYMES, pero requieren inglés, requieren certificaciones. Entonces debería haber un plan nacional para que ese crecimiento de zonas francas permee en el resto de la economía. Okay. 2, tenemos 320,000 funcionarios en el sector público, 170,000 en el gobierno central, y la diferencia... Esa es la segunda Costa Rica. Esa es la segunda Costa Rica, y el resto de las entidades autónomas. Yo sé que directamente no son comparables, pero si usted ve los reportes a la Caja del Seguro Social, digamos al seguro de salud, el salario promedio en el sector público es 1,200,000 colones y en la empresa privada son 670,000 colones. No se puede hacer directamente esa comparación porque hay títulos, hay distintas habilidades, exigencias, etcétera, pero sí es cierto que en general, en el pasado, por los pluses,
¿verdad? Los salarios del sector público en algunas actividades se inflaron mucho, pero ojo, por la regla fiscal y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, esos salarios llevan prácticamente 3 años sin ajuste. Y entonces, si hemos tenido inflación, pues sí, es gente que, desde el punto de vista de lo que usted decía, el presupuesto familiar, ¿verdad? Y ahí uno se acomoda al salario y si este no crece, empieza a tener dificultades y a tener que sacrificar cosas. Esa es la segunda. ¿Y cuál sería la tercera? Y la tercera para mí es la más importante porque genera prácticamente 1.700.000 empleos en el país y es la que sostiene la institucionalidad del país porque paga en mayor proporción los impuestos, paga las cargas sociales, paga los impuestos municipales y no tiene ningún tipo de incentivo tributario como lo tienen las zonas francas, que se llama el régimen definitivo. Okay. ¿Qué tenemos ahí? La agricultura, tenemos la industria fuera de las zonas francas, tenemos el comercio de bienes y servicios, tenemos la construcción, tenemos el turismo. Y la parte más grande también. La parte más grande, ¿qué es la noticia positiva, verdad? Que hay que reconocerlo respecto a meses pasados, que el régimen definitivo prácticamente estaba parqueado en un crecimiento que no superaba el 1,5%, el 2%. La gran noticia es que en los últimos meses también el régimen definitivo está creciendo y ese último dato ya es de 3,6%. Entonces, claro, si uno muestra nada más ese número, diría, puchis, toda Costa Rica está muy bien, no, suave, desagrégueme, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento. Y es ahí donde en el régimen definitivo también hay gente que la está pasando mejor respecto a otros. ¿Quién es el gran ganador en estos números crecientes del régimen definitivo? La construcción privada, Evelyn, la construcción privada venía decreciendo hace como 6 meses, luego venía creciendo como al 1, 5, 20 y el último dato, oiga esta cifra, creció interanual junio contra junio un 31% la construcción privada en el país. Eso es buena, claro, eso es buena noticia porque es uno de los sectores que más empleo no calificado genera, ¿verdad? Claro. Y es uno de los sectores que tiene mayor efecto multiplicador. Si hay construcción, hay transporte, hay servicios, ¿verdad? Hay comidas, restaurantes, o sea, dinamiza la economía. Lo que pasa es que ese crecimiento de la construcción privada no es generalizado en todo el país. Está muy focalizado en Guanacaste. Correcto. Y especialmente en Papagayo, en Santa Teresa, en Nosara, porque nos estamos convirtiendo, y eso es importante decirlo, en un punto de referencia de turistas high class, o sea, de turistas que vienen en su jet privado a Liberia y de ahí se los llevan en transporte exclusivo a mansiones, o sea, a casas de 10, 15 millones, 14 cuartos, 15 cuartos, y eso está moviendo la actividad económica en esas soluciones para personas de alto perfil de ingresos. ¿Eso es lo que está haciendo que haya más ingreso de dólares a la economía nacional? En parte sí, el turismo, digamos, ha crecido, aunque no en magnitudes muy importantes, pero si usted ve lo que se está negociando en estos 7 meses del año, el año pasado se negociaban en el mercado cambiario como 300 millones de dólares provenientes del turismo y ahora se negocia el doble, 600 millones de dólares en 7 meses. Parte de eso está apreciando el tipo de cambio. Y además se está dando también una construcción privada en términos de edificaciones, bodegas y otros que necesitan las zonas francas, sobre todo que ahora hay una ley que incentiva más las zonas francas fuera del gran área metropolitana y eso está muy focalizado en Grecia de Alajuela.
Ajá. Por lo menos hay tres, ¿verdad? Zonas francas en desarrollo y que eso genera empleo. Y en Guanacaste también se están construyendo mega hoteles Sí. de marcas muy reconocidas mundialmente y de alto lujo, como el Ritz-Carlton. Ujú. Es una construcción que arrancó y que se espera entre en operación a finales del 2024. Algunos que nos gusta andar investigando playas, hay una famosa playa muy linda en Costa Rica que se llama Calzón de Pobre. Ujú. Bueno, en la parte alta de esa playa, que es casi una playa privada porque es muy difícil llegar ahí, están construyendo un hotel Astoria. Es un mega, El Waldorf el Astoria. Waldorf Astoria, Ujú. sí. Y luego se está dando en el país, no es un hotel, sino que es una cadena que se llama Discovery Land, Ujú. que es como un servicio exclusivo, pero para el 1% de gente, diríamos, multimillonaria. Ujú. Extranjeros que quieren venir a Costa Rica, que les encanta la paz, empresarios exitosos, reconocidos, pero quieren venir low profile, que no los Ujú. molesten, tener su yate, su helicóptero, su médico, ¿verdad? Todas las facilidades, porque nos hemos ganado un nombre en el mundo desde el punto de vista turístico. Entonces, todo eso junto explica que la construcción privada esté creciendo. Ahora, ¿dónde está la parte mala? Ajá. Es quizás lo que no se dice. Bueno, la industria local la está sufriendo. La industria local, la que no es de zonas francas, está cayendo y ese decrecimiento económico se ha venido dando en los últimos 10, 12 meses. ¿Verdad? Entonces, la industria local, que es una gran generadora de empleo, es Quedó uno fuera de del los juego. perdedores, es uno de los Ujú. perdedores. Ujú. Dos, la agricultura, ¿verdad? Ha venido recuperándose un poco, más que todo porque el clima ha favorecido algunas plantaciones de mayor productividad en banano, en piña, porque ha habido mayor demanda del exterior, porque los fertilizantes han caído de precio, pero lamentablemente el tipo de cambio, la apreciación cambiaria, ha encarecido, ¿verdad?, nuestras exportaciones y entonces la agricultura, pues, ha sufrido esas condiciones. Tercero, el comercio. El comercio en general, llamemos el comercio, digamos, de línea blanca, los pequeños comercios, ¿verdad? Eso prácticamente está estable, no crece. Lo único que crece ahí de manera significativa a doble dígito es la venta de carros, ¿Y el por qué? comercio de vehículos, porque el tipo de cambio se ha apreciado un 25% en un año. Ah, Y, claro. como, Ajá. y además, internacionalmente el precio de los carros ha bajado. Ajá. Entonces, y están llegando también carros relativamente baratos que son carros chinos. Ajá. No el carro chino aquel desechable, sino que los chinos han mejorado mucho, ¿verdad? La calidad y entonces están poniendo en nuestro mercado valores atractivos para ciertos niveles y los bancos están dispuestos a financiar en todas estas ferias de vehículos. Entonces, eso está creciendo como al 22%, O sea, ¿verdad? sí está lloviendo, pero como decís, no llueve parejo. No llueve Pero para los que parejo. llueve, está lloviendo muy bien. Exactamente. Para los que llueve, está lloviendo Muy bien, muy muy bien. bien. Y para los que no, está muy seco. Bueno, ahí viene el segundo tema, que es quizás el que más preocupa. Que este crecimiento económico acelerado, por lo menos si uno ve de trimestre a trimestre, digamos el último trimestre que termina en junio, comparado con el mismo trimestre del año pasado, este crecimiento en producción no se está reflejando en creación de nuevas oportunidades de empleo. Entonces Ujú. ahí vengo a decir, oye, ¿para qué crecer si no hay empleo? Si no hay Si empleo, no hay oportunidades de exactamente. empleo. Sino que si uno ve las cifras, contradictoriamente, la población ocupada del país en un año se han destruido cerca de 35,000 empleos. Se Ujú. han perdido 35,000 empleos.
Y el desempleo ha bajado, claro, cuando yo veo la tasa de desempleo, ha bajado del 12% como al 9,5%, pero ha bajado no porque se crearon nuevos empleos y esos desempleados se ocuparon, no, sino porque alrededor de 60,000 desempleados se salieron del mercado laboral. Perdieron la esperanza. Bueno, no, es que esa es la gran contradicción. O están en algo ilícito también, que puede ser, Gerardo, que aquí estamos también dejándolo por fuera, y puede ser en el trasiego de drogas, puede ser en las narcobandas, es decir, también está ocurriendo una gran ola de inseguridad que podría, ¿por qué no?, estarse dando paralelamente con ese bienestar que señalás ante el malestar de otros que la están pasando mal. Sí, bueno, yo he insistido mucho que tanto el Ministerio de Trabajo, el INEC, el gobierno mismo, el Banco Central, deberían hacer un esfuerzo, porque el gobierno lo que explica es gente que se está pensionando. Ahí yo tengo dos objeciones. Cuando uno ve los desempleados que salen y cuando ve los puestos de trabajo que salen, como el 30% de eso sí es gente de más de 60 años. Entonces digamos que es gente que se está pensionando. Pero si uno se pensiona, ¿verdad? Y uno está dirigiendo una empresa y pierde un puesto porque alguien se pensiona, inmediatamente contrata a alguien nuevo, sustituye el puesto pensionado, salvo que sea en el sector público, pero en el sector privado yo no voy a dejar caer la producción porque se me pensionó alguien, ¿verdad? Dos, podría ser que mucho de este crecimiento, repito, se está dando en zonas francas. Y las zonas francas, el tipo de zona franca que se está dando en el país es muy intensiva en tecnología, es muy productiva. Entonces, no necesariamente porque crezca la producción y la exportación de insumos médicos, de industria, ¿verdad? Se traduce en más empleos. Claro que no, y además, Gerardo, perdona que te interrumpa, acordate que cada vez más las máquinas están haciendo el trabajo de los seres humanos, y esto va a ser algo que sea una tendencia en incremento, ¿verdad? Bueno, hay un informe reciente de la OCDE que asusta, en donde dice que la inteligencia artificial va a sustituir el 35% de los puestos de trabajo que hacen los seres humanos, sobre todo los repetitivos. Es una realidad que la tenemos en las puertas. Bueno, puede ser que esté ocurriendo y te pongo el ejemplo. Muchos de estos empleos que tal vez se han perdido, bueno, puede ser, primero, hay varios escenarios. Gente que se desencantó y ya no busca trabajo. Segundo, que es el que menos nos gusta, gente que está en un mercado ilícito también porque se desesperó, no encontraba trabajo y tenía que conseguir el dinero. Y el tercero, ¿verdad? Que han sido sustituidos sus labores porque una computadora o el chat GPT pues hace las cosas por él o por ella. Hay un cuarto lamentable y que es una herencia de la pandemia, y que muchas de estas personas que salen del mercado laboral son mujeres. También. Y muchas son madres solteras, entonces les toca el cuidado ya no solamente de niños, sino de adultos mayores, lamentablemente con problemas mentales. También, ese es el cuarto, ¿verdad? Claro que sí, que no lo podemos obviar. Nadie se puede dar, no mucha gente se puede dar el lujo que un adulto mayor que tiene Alzheimer, lamentablemente, o que tiene problemas depresivos, etcétera, de tener un enfermero 24 horas ahí cuidándolo, y eso es carísimo. Exacto. Entonces, mucha gente tiene que renunciar a su trabajo o deja de seguir buscando trabajo porque ¿qué le queda, verdad? Tener que cuidar a esos adultos mayores. Y Gerardo, ¿y podemos hablar entonces de un país económicamente exitoso, aunque socialmente tenga estas deficiencias? Exacto, eso me lleva al otro tema, la inflación, el costo de la vida. El presidente ha mostrado unos gráficos que son reales, que vienen de la OCDE, donde él mismo lo dijo, we are the champion. World Champion, somos los campeones mundiales en inflación, de acuerdo con la OCDE. Nuestra inflación ya ni siquiera es inflación, es deflación. El último dato es una caída de los precios generales, un 2,29%. De julio a julio están cayendo los precios. Pero cuidado, porque cuando abrimos, ¿verdad?, por estratos de ingresos, resulta que esta deflación, de nuevo, no está beneficiando a todos por igual.
Y es una deflación, lamentablemente, que promueve la desigualdad, porque quienes se están viendo beneficiados más con la caída de precios son los deciles 9 y 10, los deciles más altos de ingreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cae de precio? Los boletos aéreos. ¿Qué es lo que cae de precio? Los carros nuevos, la gasolina, el diésel y todo lo que tiene que ver con el Internet. Por el contrario, los alimentos vegetales, tubérculos, leguminosas, el pan, la carne, ¿verdad? Los lácteos, los huevos, siguen subiendo de precio. Y ojo, cuando decimos que los precios están cayendo menos 2,29%, es julio 2022 contra julio 2023. Si hacemos el cálculo, julio 2021 contra julio 2022, los alimentos habían subido un 21% y ahora bajaron, pero bajaron menos 0,84. O sea que si agarramos la inflación de 2 años, los alimentos están arriba todavía un 20%. Y ojo, Evelyn, esto es un tema que yo he señalado, pero no me dan pelota. A nivel mundial, la canasta de alimentos de la FAO, que tiene cereales, lácteos, huevos, que tiene carnes, que tiene azúcar, más bien los precios internacionales de los alimentos han caído como un 20%. Entonces, ¿por qué aquí, si además el tipo de cambio, ¿verdad? El dólar es más barato, un 25%, ¿por qué los consumidores no están viendo que los alimentos bajen de precio? Eso quiere decir que alguien está ganando, alguien está teniendo márgenes mayores porque no está traduciendo esos ahorros al precio final de los consumidores. ¿Ves? Entonces, esta inflación o esta deflación, lamentablemente tiene razón la gente cuando dicen no la estoy sintiendo. No la estoy sintiendo voy al supermercado y no la siento, porque sí, claro, con boletos aéreos, carros nuevos, pues esos son bienes que se consumen con la gente con mayores recursos, pero los que acabas de mencionar, pues no. Lo que más urge es pues llevar comida a la mesa y oportunamente pues que haya un empleo digno. Ahora bien... Y me queda, perdón, un último tema importantísimo para terminar tu conclusión de que sí estamos bien desde el punto de vista macroeconómico, pero desde el punto de vista de las clases más necesitadas todavía esa mejoría no se refleja, que son las tasas de interés. Recuérdese que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia, del 0,75 la subió al 9%. Y eso hizo que la tasa básica pasiva, que es la tasa de costos de los bancos, subiera del 2,6 a prácticamente el 6 y resto por ciento. Claro, por eso las personas que están pagando su casa, su carrito, mes a mes, ya no están pagando, pongámosle 100,000 colones, sino que ahora están pagando 130,000 colones. Exactamente, son 400,000 personas, al menos en el sistema financiero formal, que tienen deudas en colones, ¿verdad? Y entonces a esa gente le subió la cuota y en estos meses la tasa básica ha estado bajando, pero ella ha bajado del 6 a 5,87. O sea, eso todavía no se siente. Y, ojo, hay 900,000 deudores en dólares, ¿verdad?, que ganan en colones, que la gente diría, esos son los grandes ganadores, porque el tipo de cambio, ¿verdad?, se ha apreciado un 25%. Pero las tasas en dólares, el gobierno americano, que es como el referente mundial, las ha subido al 5,38, del 0,08 que estaba en pandemia. Las tasas de referencia del Banco Central de Estados Unidos hoy están en 5,38. Y eso ha hecho que las tasas internacionales que se toman aquí como referencia de los créditos en dólares también hayan subido. Entonces esa gente tampoco es que todo el ahorro de la apreciación los ha beneficiado, porque la cuota también les ha subido. Entonces los deudores, la mayoría de gente, clase media, clase baja, pues todavía no sienten una gran mejoría en sus presupuestos familiares. En resumidas cuentas, yo no quiero con esto venir a criticar ni mucho menos al gobierno. Estamos haciéndola bien a nivel agregado,
pero tenemos que ponerle cuidado al tipo de crecimiento, a cómo mejorar el encadenamiento productivo de zonas francas con la economía local, cómo hacemos para ayudarle a sectores que la están pasando duro, sobre todo el turismo mediano y pequeño. El turismo de alto lujo es el que está claro, Gerardo, está volando, pero estamos hablando de, por ejemplo, 2 hoteles grandísimos, el Waldorf Astoria y el Ritz Carlson, el Four Seasons, que ya está en operación, okay, ¿verdad? Pues estamos hablando de 3 hoteles, ¿verdad? Que ni siquiera son de costarricenses. Estamos hablando de Nosara, Santa Teresa, Papagayo, que usted va ahí y las tarifas no le bajan, ¿verdad? De $300, $400 por noche, y además la comida, etcétera. No es el típico hotel todo incluido. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, ojo, no nos confundamos respecto a los números macro agregados. Esta administración está mucho mejor que la administración pasada. Bueno, hay un tema sí evidentemente mejor, que son las finanzas públicas que se anunciaron hoy. El dato interesante es que hoy el presupuesto nacional se anunció y son 12.635 miles de millones de colones. Al tipo de cambio, claro, que ha caído, son como 23.000 millones de dólares lo que gasta nuestro gobierno. Si uno ve las cifras en colones, el crecimiento es de un 3% y respeta la regla fiscal, porque la regla fiscal suponía un crecimiento máximo del 3,5%. Digamos que ahí estamos bien. El otro dato positivo es que por primera vez el 61% de este presupuesto se financia con ingresos propios, con impuestos, y solo un 39% con deuda. Antes era al revés, la mayoría era con deuda, y eso nos generaba una bola de nieve en principal intereses. Pero cuando uno ve los destinos, lamentablemente casi la mitad de ese montón de dinero se va pagando deudas, amortización e intereses. Eso me lleva a otro tema que tenía yo en la libreta. En realidad traigo muchos temas, y es los controvertidos préstamos con el BESIE, Gerardo. Hoy mismo el presidente urgía a los diputados de que aprobaran un préstamo para infraestructura vial y para infraestructura educativa. Uno en el fondo dice, sí, claro, es que lo necesitamos, pero bueno, ¿cuánto debemos de endeudarnos? Y me pregunto si el BESIE es la mejor entidad con la cual debemos de endeudarnos. Bueno, vamos a ver, nosotros medimos el nivel de apalancamiento, nivel de deuda de un país no de manera absoluta, que ese dato ha subido. La deuda del gobierno central ya anda superior a los 56.000 millones de dólares, que entre 5 millones de habitantes, la mala noticia es que cada uno de nosotros, cada tico que nace, viene con 10.000 dólares de deuda pública debajo del brazo, ¿verdad? Pero la producción ha crecido. Entonces, en términos relativos a la producción, más bien la deuda de Costa Rica ha bajado y está cerca del 61%. Pero la otra buena noticia es que hay un superávit primario. Quiere decir que está sobrando plata de los ingresos del gobierno antes de intereses para tener que endeudarnos menos. Ahora bien... Pero sí, seguimos endeudándonos igual. Vea, solamente con el BESIE estábamos contabilizando que 5 préstamos o más. Vamos a ver, con el Banco Centroamericano están estos 700 millones de dólares que están en discusión en la Asamblea Legislativa para tema de infraestructura pública en riesgo inminente. Bueno, y es totalmente válido. Yo jamás que lo cuestionaría. 13 créditos tengo apuntados yo con el BESIE. Sí, vamos a ver, el nivel de inversión pública de hoy está a un 50% lo que el país invertía en obra pública prepandemia. O sea que la condición de la infraestructura es pésima. Más bien, cuando usted va a pasar un puente, acelere, porque no sabe si se va a caer el puente. Estoy de acuerdo. Ahora, el Banco Centroamericano es una de las entidades de desarrollo multilaterales. Nosotros clasificamos las fuentes de financiamiento en 3 por prioridad, por digamos, beneficio. Primero, conviene más endeudarse con organismos multilaterales,
luego en los mercados financieros internacionales y por último en el mercado interno, porque el mercado interno es muy pequeñito y si el gobierno se mete, la ballena se mete, le quita recursos a las familias, a las empresas, pero además sube las tasas de interés. Este crédito del BESIE tiene una ventaja y es que se está ofreciendo a 30 años plazo, ¿verdad? Normalmente los créditos son a 10 años plazo. Con el fondo tenemos a 5 años, a 10 años, 30 años plazo. Tiene un inconveniente, que las tasas de interés suenan altas, porque es la tasa internacional, que ahora ya no es LIBOR, ahora se llama la tasa SOFR, más 3 puntos. Eso da hoy como un 8% en dólares. Suena alto, porque si el gobierno hace una emisión de eurobonos, saldría una tasa hoy como el 7, 7,5. Pero ojo, los eurobonos son a tasa fija, de por vida. Este crédito del Banco Centroamericano es a tasa variable y hoy estamos en el pico alto de las tasas de interés. Conforme la inflación baje, cada 3 meses, cada 6, no me acuerdo, ese préstamo va a ir bajando de costo. Entonces, de ahí está la urgencia que tenemos de infraestructura, que esto es apenas, según palabras del ministro del MOP, una curita para lo básico en riesgo, escuelas y infraestructura básica. Conforme la producción vaya creciendo, no importa que la deuda vaya creciendo, porque la capacidad de pago del país aumenta. Lo importante es que esa relación deuda al PIB no vuelva a más del 70% que estuvimos. Más bien hay que ir bajándola y vamos a ir bajándola con este superávit primario y renegociando préstamos que hacen que hoy los intereses se lleven casi 5 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy tenemos déficit del gobierno, no por los gastos corrientes y de capital, sino por los intereses. No nos alcanzan los impuestos para cubrir los intereses. Pero las finanzas públicas hoy están muchísimo mejor, ¿verdad?, que en el 2018, que el país estuvo a punto de entrar en default. ¿Qué parte sea gestión de este gobierno? Sí, pero también hay que reconocerle, aunque me critiquen, que fue Carlos Alvarado quien se arriesgó a mandar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y que la fracción de Liberación Nacional, liderada por Carlos Ricardo Benavides, apoyó. Y lo van a criticar. Y eso hizo que el IVA, ¿verdad?, se ampliara la base, y eso hizo que renta, se quitaron una serie de exenciones que habían y se ha recaudado más. Claro, el gobierno actual también ha hecho su gestión de cumplir con la regla fiscal y de una serie de ahorros. El riesgo país de Costa Rica ha mejorado a nivel externo a tal punto que en esta visita del presidente a los Estados Unidos, ya yo lo celebro, Intel anuncia que viene con una nueva inversión pero de Gerardo, millones de dólares. Sí, pero no es exactamente que los va a invertir, sino hasta donde yo leí en el comunicado que los va a mantener. Pero bueno, ya es ganancia, ¿verdad? Porque muchas empresas de alta tecnología lo que han hecho es moverse de país. No, yo tuve información de alguien que tiene conexión con Intel y sí le aseguraron que en los próximos 2 años, 24 y 25, se trata de nuevas inversiones. Claro, lo que no sabemos es el momento exacto en que se van a dar, maravilloso. cuánto es maquinaria importada, ¿verdad?, y equipo importado, porque así como entran, salen, ¿verdad? Pero sí, si es plata nueva, definitivamente van a haber nuevas oportunidades de empleo. Buenísimo. Y lo otro que yo creo que el gobierno debería explotar más, sobre todo el ministro de Turismo, es que estas cadenas, ¿verdad?, estas marcas que estamos hablando, que están invirtiendo en el país en turismo, Ritz-Carlton y el Waldorf Astoria, son top. O sea, son marcas reconocidas mundialmente como lo es Four Seasons. Entonces, el hecho de que estén confiando y que estén invirtiendo aquí en Costa Rica es una señal de que aprecian la paz, la democracia, la calidad del recurso humano, y eso debería motivarnos a que sí se puede. Lo que pasa es que yo creo que hay ciertas cositas a nivel interno que ya deberían superarse. O sea, yo sigo creyendo que toda esta discusión
entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, o ahora la discusión que hay entre el Banco Central, la SUGEF, el CONACYT, hasta un allanamiento, imagínense, del CONACYT hoy. Hoy sí. ¿Verdad? Parece una cuestión de niños de escuela, no nos hace ver bien, refleja falta de liderazgo, refleja falta de madurez. Me voy a quitar el sombrero con este nombre que voy a decir. En mis tiempos de banquero, cuando don Eduardo Lizano, presidente del Banco Central, ¿verdad?, levantaba la voz y llamaba a todas las partes, lideraba y ponía orden. Ujú. Y no se acostumbraba, siempre ha habido trapos sucios, ¿verdad? Pero los trapos sucios se limpian dentro de la casa. Sí, ¿Verdad? y es importante lo que estás diciendo. Si el mundo está con la mirada puesta en Costa Rica, es muy, muy, pero muy importante dar una buena imagen para que esta atracción de inversiones, que el mismo presidente lo mencionó en su viaje, en la reunión que tuvo con el presidente Joe Biden, pues se mantenga, sea algo que persevere en el tiempo. Bueno, qué dicha que menciona eso, porque hay dos riesgos, aparte de estos temas bonitos que estamos diciendo, ¿verdad? Del turismo, de estas marcas internacionales, de Intel, de la construcción privada, de las zonas francas, etcétera. Hay dos temas muy preocupantes. Uno que ya señalaste, que todos los días matan gente en este país. Exacto. La seguridad, ¿verdad? Está terrible. Yo sé que don Mario Zamora está haciendo su esfuerzo, pero me parece a mí que los empresarios y el gobierno deberían hacer alianza público-privada, porque a todos nos conviene, no solamente a los turistas, a los que vivimos aquí, ¿verdad? Claro. Ya cada vez es más inseguro. Y lo segundo que hay que señalar, ¿verdad?, es que en esta cuarta revolución industrial, donde dependemos cada vez más de los datos, ya nosotros fuimos víctimas de los hackeos cibernéticos. Y el cuento que anda, ¿verdad?, es que otras potencias están utilizando otros países vecinos, ¿verdad?, con propósitos no muy loables de ciberataques, ¿verdad? Y que en parte eso explica el por qué después de 19 años el señor Biden se interesa en invitar a un presidente, y tiene la suerte de Rodrigo Chávez que sea él quien le tocó sentarse ahí en la oficina del Oval, aunque yo le digo que comparado con los tiempos aquellos de los años 80, ¿verdad?, donde estaba la ID que nos daba casi $1 millón diarios, Sí. 24 millones, sí, es plata, pero tampoco es así de gran ayuda. Entonces sí, los temas migratorios, los temas de seguridad, los temas de ataques cibernéticos son riesgos que podrían tener Una una de las bomba. razones entonces, Gerardo, por las cuales crees que a Joe Biden, al presidente Biden, le interesó sentarse con el presidente de Costa Rica, es este tema de los ciberataques. Sí, claro, y además el otro tema, de nuevo, hay una guerra fría evidente entre China y Estados Unidos, Claro. de quién toma liderazgo de toda esta región del mundo. Y lamentablemente, también lo otro es que en el sur, sobre todo, los gobiernos que están llegando al frente no son así gobiernos como muy Democráticos. coincidentes con la ideología americana de los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. He conversado con don Gerardo Corrales, economista, experto en el sector financiero, profesor universitario, acerca de la economía costarricense, que como siempre lo digo cuando hablo con Gerardo, tiene un rostro humano. La economía no se trata de números fríos, de ecuaciones, de sumas y restas, tiene siempre un rostro muy, pero muy social. Tu reflexión final, Gerardo. Bueno, yo diría que la cereza, lo estoy viendo cada vez más claro, optimismo hacia adelante en cuanto a cómo el resto del mundo nos está viendo como un destino tranquilo, seguro, confiable, bonito, para el turismo, lo mismo que para la inversión extranjera directa, con toda esta nueva estrategia de los Estados Unidos de reubicar compañías de ellos que estaban en el Asia a lugares más cercanos y más amigables, y Costa Rica tiene ahí una ventaja, y eso se refleja en crecimiento cada vez mayor, mejoría en las finanzas públicas, pero ojo,
que no está lloviendo parejo, y entonces si no logramos encadenarnos a este dinamismo, a estos sectores dinámicos, la desigualdad, ¿verdad?, en la distribución del ingreso, la equidad, los equilibrios que Costa Rica siempre ha defendido se podrían, ¿verdad?, desequilibrar, y no hay empresa exitosa o familia feliz en un ambiente social y políticamente inestable. Gracias, Gerardo. La mía la pongo también en el mismo sentido. Dejémonos de pelear, como dijiste en algún momento. Seamos los adultos de la casa, unos y otros, ¿verdad? Yo creo que en ambos bandos nos hemos dedicado mucho a estos pleitos y a estas mezquindades de quién fue, quién tiene la culpa, lo dije yo, lo dijo usted, y en realidad lo que tenemos que hacer aquí es ver el bien común, y es el bien de todos, es el bien de todos. Si llueve parejo, estaremos mucho mejor todos los costarricenses. Gracias, Gerardo Corrales, por esta entrevista. A usted, Evelyn, a la orden.